Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a este subprograma, ni más ni menos. Abel Comprés y Arturo Méndez comentan hoy miércoles 24 de marzo de 2021, semana previa a la Semana Mayor, la Semana Santa, y prácticamente hoy es un día de habichuela con dulce. Ah, sí, hoy. Buenas noches, sí, hoy, los miércoles y los viernes. Buenas noches, sí. Se come mucha habichuela, bastante habichuela con dulce. Yo no como porque no encuentro por dónde, pero sí se come. Sí se come. Sí. Yo todavía no he comido habichuela con dulce. Bueno, yo sí he comido. Hay una institución aquí que vende una habichuela con dulce muy cómoda, buena. Bueno. Un sitio, un negocio de eso, de un supermercado. Ajá. Pero bueno, el Ministerio de Salud Pública reporta hoy 6 muertes por coronavirus, una ocurrida en las últimas 24 horas de acuerdo al boletín epidemiológico número 370, mientras que 4.992 muestras procesadas dieron positivo para una positividad diaria de 14,62%. Los casos acumulados a la fecha son 250.579 y los fallecimientos en total ascienden a 3.289. Ha estado reduciendo, en definitiva, ha estado reduciendo paulatinamente también las muestras procesadas, pero es importante lo que vamos a anunciar a continuación, y es que el gobierno anunció que 700.000 personas le corresponde la segunda dosis de la vacuna. El país da inicio precisamente hoy a la vacunación de 700.000 personas que fueron vacunadas en la primera fase. Esto correspondiente a los médicos que han estado laborando en las diferentes instituciones públicas y privadas del país atendiendo enfermos de COVID. Prácticamente todo el personal médico, paramédico y personal de apoyo de las clínicas y hospitales fue vacunado. Así también una gran cantidad, prácticamente todos los profesores del sistema educativo nacional y los envejecientes hasta 65 años. Creo que ahora empieza la fase también de vacunar a los de 60 años o más. Es importante que usted preserve consigo la tarjeta que le dieron y que contiene la fecha de su segunda dosis. Importante es además que para evitar algunos contratiempos, qué sé yo, sería adecuado que usted vaya a la misma, al mismo lugar donde se le aplicó. Que debe ir. No es conveniente, exactamente. Bueno, me dijeron que si es en la misma provincia no hay problema. O sea que si, por ejemplo, yo me la puse en el sector de La Estela, porque es la que me queda más cerca. Yo vivo en Villa Carolina 1 y La Estela me queda a 2 o 3 cuadras, esquina. Pues fui ahí. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo alguna actividad y ese día debo trasladarme a Jamao o a Cayetano Hermoseno, en la misma provincia, dentro de los límites de la provincia, yo pudiera asistir a ello. Pero lo ideal es que usted vaya al mismo centro donde se vacunó la primera vez. Hay que ponerse la segunda dosis para complementar el refuerzo necesario que por lo menos le dure 6 o 7 meses. Claro, es importante que vayan al mismo centro porque llegan cantidad limitada. O sea, no hay Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, también es verdad. si en ese lugar se vacunaron 100 personas, van a llegar 100 vacunas más. Y quizás lleguen algunas, pero son pocas adicionales, porque llegan cantidad limitada. Entonces es mejor que usted vaya al centro, al mismo centro donde usted se vacunó la primera vez, usted va la segunda vez el mismo día. Recuerde no dejarlo para otro día, porque la vacuna no se la van a guardar a usted. La vacuna la van sencillamente a llevar a otro sitio donde haga falta y usted se quedó sin vacuna. Entonces, ya que usted hizo el proceso, se vacunó la primera vez, ya complete ese proceso y vuelve al mismo lugar, que es un momentito, ya usted vivió la experiencia, ya usted sabe que no le duele, que una cosa del otro mundo. Entonces vuelva otra vez al mismo sitio para que se vacune y termine con esa parte y tenga el tiempo de inmunización. El presidente Abinader reiteró que se vacunará cuando le toque
su grupo etario, o sea, cuando le toque a las personas de su edad, y además reiteraron que no es necesario para aquellas personas que tienen la primera dosis hacer cita para la segunda, sino que en su carnet, en la tarjetita que le dieron, está contemplada la fecha que le corresponde la segunda dosis. Importante es que asumamos esto. Quiero hacer un llamado al ministro de Turismo. Que nos ve, muy bien. Sí, como diría Tony Henao, al ministro de Turismo quiero hacerle un llamado por este medio. Y es que ha estado promocionando que está vacunando en centros turísticos, en hoteles, que se está vacunando. Esto para que los turistas pues vean que se está haciendo un trabajo importante y bueno para su seguridad, para que la gente esté, digamos, más protegida. Pero en el caso de los aeropuertos donde entra ese pasajero, todavía no se ha hecho el proceso de vacunación. Es importante que esa puerta de entrada, ¿verdad? Porque esa es la puerta a un aeropuerto, o en su defecto, el puerto en sí, por barco. Pero normalmente, como no llegan tantas personas por ahí, llegan más por avión. Entonces vamos a los aeropuertos, vamos a vacunar ese personal. Es importante, señor ministro, que usted pues se empodere en esa parte y que inmunice a ese personal que trabaja en los aeropuertos, porque está frente a una batalla importante. Es quien recibe ese pasajero que muchas veces puede tener el virus incubado, aunque salga todavía sin fiebre y nada. Ese personal de ahí, esas áreas son las que hay que cuidar, así como también se está haciendo con los hoteles, que se está haciendo un buen trabajo con la vacunación en los hoteles a turistas y vacacionistas del país, dominicanos, pero vamos nosotros también a vacunar a la gente que trabaja en los aeropuertos. Sí, sin duda alguna, es importante esto. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa de la noche, es corta. Cuando retornemos tenemos contenido para compartir con ustedes. Por ejemplo, Waldo Ariel Suero ocupa el Ministerio de Salud Pública porque alrededor de 50 médicos han sido cancelados y tiene 6 meses, según él, negociando la reincorporación y no lo han hecho. Cuando retornemos luego de esta pausa, Abel Compresa, Arturo Méndez, ni más ni menos. Dale cambio. Gracias por mantener nuestra sintonía. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, se encuentra en estos momentos en las instalaciones del Ministerio de Salud Pública junto con 20 médicos supuestamente cancelados en dicha entidad. Waldo Ariel Suero asegura que se declararon en huelga de hambre por tiempo indefinido hasta que el Ministerio de Salud Pública reponga a los cancelados. Nosotros hemos tomado la firme decisión de ocupar, como a efecto acabamos de hacer, el Ministerio de Salud Pública y nos declararemos en huelga de hambre por tiempo indefinido. El presidente del Colegio Médico Dominicano además asegura que la junta directiva de ese organismo, y recuerda que a principios del mes de marzo de este año, ellos rechazaron la eliminación por parte del gobierno de los contratos a médicos que están trabajando en primera línea contra el coronavirus. Waldo Ariel Suero alegó además que todavía a muchos de ellos no le han pagado el primer salario. Esto es una norma que arrastra el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud desde hace mucho tiempo. Por lo menos en el Servicio Nacional de Salud había logrado resolverse esto, donde los empleados que llegaban, sin importar que fueran médicos, enfermeras, odontólogos, bioanalistas, empleados de conserjería, secretarias, empleados administrativos, se cogían 3 y 4 meses y a veces hasta más para cobrar. Se logró en una ocasión, hace un par de años, que esto se mejorara esta situación, pero al parecer ha vuelto a suceder esto. Este no es el mejor momento para encontrarse con un conflicto de esta naturaleza. De cara a la necesidad que tenemos de médicos útiles para el servicio, no solamente en contra del coronavirus, sino
de la atención que ameritan los ciudadanos de la República Dominicana. Lo que no alcanzo a entender es por qué ocupar las instalaciones del Ministerio de Salud Pública cuando el ministerio no contrata médicos. El ministerio es el rector del sistema de salud nacional, pero quien tiene el control, dominio, quien tiene autonomía presupuestaria, quien tiene el grueso del presupuesto del sector salud es el Servicio Nacional de Salud, y es donde laboran los médicos, las enfermeras, los bioanalistas, los odontólogos, los optómetras, todo el que va a ofrecer servicios de salud. Si bien es cierto que el Ministerio de Salud Pública tiene sectores y técnicos en la diagramación o delineamiento de las políticas públicas de salud, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Salud Pública? Manejar las políticas de salubridad preventiva, debiera ser, aunque no lo es de hecho, porque nuestro país no cuenta con lo que es atención primaria, que no es lo mismo que el primer nivel de atención, sino atención primaria es un concepto, es una política de salud fundamentada en la atención en los sectores sociales, donde hay médicos familiares, donde hay trabajadores sociales que tienen control de las personas que se enferman, las que salen embarazadas, las que tienen SIDA, las que tienen cáncer. Hay un control total de epidemiológico. Pero médicos realmente quien contrata es el Servicio Nacional de Salud. No sé por qué ocupar el ministerio, pero bueno, ellos sabrán. Bueno, quizá, en el caso de Ariel, hay que decir algo que muy criticado, pero es el santo en vida de los médicos, porque es un tipo que lucha por las reivindicaciones y no es por partidos, porque ha estado en todas. Mira, ya empezó con el PRM, ya empezó con la primera y ha estado ahí siempre luchando por su salario, por los seguros, por los pagos a tiempo. Los orígenes de Eduardo Ariel Suero son reformistas. Sí, pero es un tipo que siempre... Siempre ha estado ahí y no es un asunto de... Siempre ha gozado del apoyo de los médicos cada vez que... Sí. Lo que pasa es que en el colegio médico no hay reelección, no se permite la reelección. Sí, y él intermitentemente va y se presenta y gana de calle. Sí, claro. Bueno, pero... Bueno, ojalá que se entienda que este escandalito, esta piedra en ese zapato no le conviene al país, no le conviene al gobierno, no le conviene al Estado Dominicano. Y saben que Eduardo Ariel Suero no va a zafar con esto. Y válgame Dios, ahorita hasta para los hospitales y los servicios de salud. Y de que lo para, lo para. Sí. De que lo para. Es un mandato, si él levanta la voz para los médicos. Y este no es el momento para estas cosas. O sea que 20 médicos que estaban por contrato, según que le quitaron los contratos, lo mandaron para su casa. Este no es el problema, sobre todo cuando acaban de pensionar 1000 y pico de médicos. Hacen falta médicos, tienen que nombrarlos, tienen que reponer. Pero bueno, mire, las 3 causales, hemos hablado mucho de eso. Y yo no tenía planes de hablar de esta situación, pero yo quiero, ayer, yo voy los martes al programa Acceso Sin Límites que produce los buenos amigos Nicolás Grullón y Judith Valdés. Judith está en sus funciones como funcionaria pública de Marena en la capital dominicana. Nicolás está y yo estoy asistiendo los martes y algunos jueves. Y ayer hice un comentario respecto a eso. Bueno, pues un diputado al parecer no vio el comentario, le contaron y yo... como que yo había dicho que los diputados eran violadores y que no apoyaban eso. Y yo he decidido aquí, en esta que es nuestra casa, reproducir el comentario que hiciéramos ayer al mediodía, donde nunca tocamos ese tema de esa forma. No lo tocamos de esa forma. Y quien nos conoce sabe. Y ese diputado, que me conoce muy bien, y sabe cómo nos manejamos, y con el respeto que siempre hacemos nuestros comentarios, porque el asunto no es personal,
el problema no es personal. Si no es un diputado es otro, si no es un comunicador es otro, sí. Si no es un periodista es otro, sino las instituciones son las que hay que preservar y fortalecer. Y de cara a eso siempre nos hemos planteado. Yo quiero que con la anuencia de ustedes, el señor director nos ponga un comentario para reproducir lo que hiciéramos ayer, reitero, en el programa Acceso Sin Límites. Quiero enviar un afectuoso saludo a Amable Guzmán, una excelente persona, que trajo un excelente tema. Un tema que tiene una trascendencia muy especial, sobre todo en la época en que se están tratando temas tan importantes como las motivaciones que exige un sector de la población, representado en algún tipo de mujeres, en la excepción a la penalidad de la interrupción del embarazo. Precisamente en el día de hoy, y me motiva a este comentario, en el Listín Diario en digital hay un excelente trabajo de una periodista cuyo nombre no recuerdo, sobre una niña o adolescente que fue obligada a tener un hijo de su padre. Usted sabe la connotación que tiene esta criatura. Es hijo y nieto a la vez de un maldito. Y es hijo y hermana de su madre. Una niña de 13 años, reitero. ¿Y qué sucede? Que hace 2 años que esta niña parió, este niño, y nunca lo ha podido cargar, ni lo quiere ver. Y vive acostada en una depresión total. Maldice a su padre, maldice a su madre que no le permitió abortar en condiciones infrahumanas, porque el temor de la madre a que le pasara una desgracia a su niña, te prefiero viva, aún con estos traumas, que arriesgarte a lo que se arriesgan diariamente decenas de jóvenes y mujeres embarazadas con embarazos indeseados, pero aún más en condiciones muy fatídicas para su vida. Tenemos una lucha y vemos muchos debates entre fundamentalistas prácticamente. Cuando digo fundamentalistas, porque de un lado hay unos cristianos compulsivos y del otro lado hay unos pro las 3 causales, que los vemos a veces con un exceso de demandas. Y la sociedad no puede debatirse en esos temas. Le estamos buscando para que jueces y tribunales decidan situaciones que debemos decidir los hombres y las mujeres. Hay mucha gente que ha reclamado que los hombres se exceptúen de este debate. Pero el hombre de una forma u otra es parte sustancial del mismo. Sin hombre no hay procreación, no hay violación. Y es muy delicada la situación por la que está atravesando la sociedad dominicana, sobre todo por la irresponsabilidad de nuestros legisladores. Las 3 causales del aborto son las siguientes, y gracias por esta colocación. Es un producto de una violación o incesto. El incesto ya lo definía, de una forma llana y con aporte científico, Amable Guzmán. Es cuando la violación es producida por alguien que tiene la misma consanguinidad o vienen de un mismo padre o madre. En el segundo caso es cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre, y en el tercero por malformación incompatible con la vida. La malformación incompatible con la vida es un niño sin cerebro. No es compatible con la vida, un feto que no tiene cerebro, sin riñones, sin hígado. Y el que cuando pone en riesgo la vida de su madre es cuando, por un caso como el de Esperancita, que cité creo que en días pasados aquí, y que me tocó vivir con familiares, ya Esperancita muerta, una niña de 13 años con leucemia que fue violada y no se le pudo dar quimioterapia que pudo salvar su vida porque estaba embarazada. Fue violada por un primo en un patio. Imagínese usted en San Cristóbal. Entonces, estas situaciones se dan
Y se plantean muchísimas razones. Que hay que reformar la Constitución, porque la Constitución en su artículo 37 creo dice que la vida hay que preservarla desde su concepción hasta la muerte. Y olvidamos que todo derecho fundamental tiene excepciones que son las que aplican verdaderamente para su aplicación. El aborto en 3 causales no está en la Constitución de la República. Es bueno que sepamos esto. Lo que se pide es que el Código Penal dominicano no sancione, aún sancionando el aborto per se, exima en 3 razones fundamentales la interrupción del mismo. Hay razones religiosas, razones de tipo de fe, razones aprovechables para esta situación. Miren, una de las grandes desgracias que tienen en esta época, y desde hace muchísimo tiempo, son los fanáticos religiosos. Todos sabemos lo que ocurre en el mundo musulmán, donde el Corán es la constitución, mal aplicado porque el Corán no manda a matar a nadie, ni convoca al yihad, a los sacrificios de muerte. El Corán es un libro sagrado como la Biblia, con particularidades y referentes diferentes. Y con un interceptor de Alá, que es Mahoma, y que nosotros tenemos a Cristo como el que intercede entre los hombres y Dios. Pero podemos manejar un Estado cuya constitución sea la Biblia. Jamás, jamás. El Estado en su naturaleza debe de ser laico, porque es un Estado político, no religioso. Una de las grandes barbaridades que nosotros tenemos es la obligación de someternos a un concordato que por beneficios de la tiranía de Trujillo firmó con el Papa. Y en esa época los curas, los sacerdotes, los papas mismos eran mucho más radicales. Inclusive mandaban a matar a los comunistas. Aquí tuvimos un cardenal hasta hace poco que cuando la delincuencia se sobrepasaba le decía a la policía que hiciera su trabajo. Y el trabajo de la policía todos sabemos cuál es: matar ladrones. Y así se estipulaba la persecución criminal del Estado contra los delincuentes. De forma y manera que esto tiene que ser un llamado a que haya concordia, a que haya acuerdo, a que los diputados y senadores se dejen de esos fanatismos que tienen, que no son tan religiosos ni son tan cristianos. Y habría que preguntarse: usted, señor diputado, ¿estaría en condición de criar un hijo producto de una violación de su esposa? De obligar a su hija a parir un muchacho producto de una violación. Pero debemos ponernos también en el caso del diputado y el senador, que cree en su posición y plantea defenderla y va a votar por lo que tenga que votar. Se usa como instrumento la aplicación o la renovación del Código Penal, que si bien necesariamente las penas o el cúmulo de penas no son lo que van a obligar a la gente a no cometer crímenes, porque recordemos que aquí los hombres viven matando a las mujeres y hablan de que se aumenta la pena, pero la mayoría de los casos el hombre intenta suicidarse. O sea, se autoaplica pena de muerte. ¿Qué temor usted le va a infundir con un código de que usted le van a dar 100 años cuando si usted mata a la mujer, cuando yo me la voy a quitar yo mismo? La codificación, lo importante de ella es que incluye tipos penales que no tenemos ahora y que no sancionan como deben sancionar muchos crímenes y delitos. De forma y manera que un llamado a nuestros legisladores a que le cumplan con su deber y a que se enfrenten a su realidad y aporten lo que deben de aportar, porque para eso lo elegimos. Gracias a Nicolás y a este equipo por permitirnos llegar los martes y los jueves hacia ustedes. Y estos y otros comentarios pueden ustedes escucharlo en el programa Ni Más Ni Menos por este mismo canal 58, pero a las 7 de la noche. Esperamos que el señor diputado, que nos mandó el mensaje que supuestamente le habían dicho que
un servidor decía que los diputados vivían violando y abortando, mandando a abortar novias y amigas. Porque aquí hay gente que tiene de todo a su alrededor, gente que vive quimiando. Y este comentario que hicimos no ha sido editado, ustedes tuvieron la oportunidad de verlo. Ahí está de principio a fin. Sobre este tema yo no opino más, porque entiendo que está donde debe de estar y que quienes deben cumplir con su rol tienen que hacerlo porque le pagamos y le pagamos muy bien. Muy bien que gane. A propósito de eso, hay una foto que tenemos en nuestro control, nos la pone, donde los diputados hoy fueron a su curul con lazos azules. Tú sabes que los Provida, o sea, la Iglesia Católica, y estamos de acuerdo. Amplíamelo un poquito, por favor, si es posible, para que la gente vea que los azules donde plantean el apoyo a la vida, según ellos, lo que plantean. Bueno. Lo que llega a la imagen, y quizás hay una situación política en el país de falta de compromiso. Y es que siempre aquí las medidas que tienen que ver con que bueno, ahí tenemos las imágenes, ahí tienen los lazos. Prácticamente la gran mayoría con unos lazos azules indicando que son pro vida. Es el azul celeste, el cielo, ellos van al cielo ahorita. Sí. Gracias. Entonces, mira, el tema es que el tomar decisiones políticas, tomar decisiones que a veces no son populares, que ellos entienden eso, se van siempre a la mayoría. Bueno, yo veo mucha gente inclinada a tal sector, no importa que beneficie o no al país, no, eso no importa, lo importante es congraciarse con esa masa. Y te dirá, bueno, el pueblo es soberano y si la mayoría quieren algo, entonces hay que darle eso. Si nos llevamos de eso, de que el pueblo hay que darle lo que pide, yo le aseguro a usted que aquí no se trabajara 1 hora por día. 1 hora por día, porque el pueblo lo que quiere es fiesta y romo, como dicen los tigres. Eso es lo que quiere la gente. Entonces lo vamos a dar, no, porque el pueblo lo que quiere es no trabajar. ¿Vamos a complacerlo? No, porque hay que trabajar, hay que cumplir horario, hay que rendir en el trabajo, hay una serie de normas que se han establecido para que un país, una nación y el mundo sea productivo, porque son leyes universales o globales, vamos a decir, porque universo no. Globales, en cualquier país del mundo es lo mismo. Es posible que usted en un país del mundo trabaje menos horas o más, o trabaje una temporada y otra no, pero al fin y al cabo usted tiene que rendir en su trabajo. Entonces, explico esta parte para decir por qué los diputados, en vez de decir, no, vamos a analizar lo que le conviene al país. A mí me eligieron para eso, para ser representante, una parte representante de mi pueblo, y así mismo un senador. Cada senador representa a la provincia, y así los diputados se unen a él, pero en otra cámara, para entonces aprobar o no proyectos para bien del país, o quizás que vayan en detrimento. Entonces, tienen los políticos de hoy en día que asumir ese compromiso. Estamos acostumbrados a que nos pasen paños de agua tibia, y algunos proyectos que son lacerantes para el medio ambiente, para la salud, para la seguridad ciudadana y otros tantos son manejados a discreción en el Congreso. Entonces, así no, porque así no se hace patria. Usted ve senadores y diputados, concejales, como le llaman, en otros países, que aunque se ganen la mala voluntad al principio de su pueblo y de la gente que votaron por ellos, deciden tomar una decisión. Porque esa es su responsabilidad. Al final, la gente ve entonces el resultado de esa decisión y la gente dice, bueno, pero yo lo veía malo, pero es bueno. ¿Por qué? Porque si a mí yo no me da la oportunidad de probar el agua, yo quizás no sepa que es buena. Entonces, eso pasa con las leyes. Un país tiene que regirse por leyes y también conservando la vida, pero no solamente viéndola desde un carril, hay que verlo desde el otro. La vida del que tiene vida, en este caso. Eso es lo importante.
Pero bueno, como señalaba, esto es un caso que tenemos mucho tiempo debatiéndolo. Yo reitero, un país no puede dirigirse por fe. No puede dirigirse por fe. Este es uno de los 6 países en todo el mundo, óigase usted, que no son 6, son 5 países en todo el mundo que no despenaliza el aborto en condiciones excepcionales. Nicaragua, El Salvador y Honduras en Centroamérica y nosotros en Centroamérica. Porque para los fines de la ubicación geográfica nosotros somos centroamericanos. Y Malta. Malta es un país de 300 kilómetros cuadrados con 450.000 habitantes, menos de 500.000 habitantes. Y naturalmente el Vaticano. En el Vaticano, que es un estado papal, pero no porque vive nadie en el Vaticano, vive la gente que trabaja en el Vaticano, hace vida ahí. Son cientos de personas. Pero como estado propiamente constituido y poblado, nosotros estamos en la Conchinchina. De 178 países organizados que tienen la Organización de las Naciones Unidas. Y ahora han traído un señor ahí que vino a debatir. Hasta la iglesia está en contra. Hubo un monseñor que planteó que se hiciera un plebiscito. Pues ahora el arzobispo metropolitano dice que no está de acuerdo con el plebiscito. O sea, que es difícil ponernos de acuerdo. Pero mira qué interesante dato. Por ejemplo, en Nicaragua, del 2015 al 2020, el crecimiento poblacional ha sido de 104 por cada 100 habitantes. 2, la tasa global de la fecundidad de 2.1 hijos por mujer, 2. Y la esperanza de vida al nacer para ambos sexos es de 75.8 años de edad. Entonces, ¿tú entiendes lo que quiero decir? Pero bueno, deberán ser, esto no se va a aprobar. No sé si el presidente que ha planteado que ha estado de acuerdo con las causales, porque una de las cosas que trae con este tema es que siempre que se discute este tema es cuando se plantea la reforma al Código Penal nuestro, que es el código napoleónico que nosotros heredamos en nuestra primera república. Sí. No en la segunda, tercera, cuarta república, no en la primera república. Este código ha recibido muy pocos cambios o variaciones desde la fundación de la república misma. Y se ha estado planteando la adaptación a los nuevos tiempos del Código Penal. Y no ha sido posible porque cada vez que se incluyen estos temas, tenemos 20 años debatiéndolo, y se envía, lo aprueban los senadores y diputados, lo envían al presidente, Leonel Fernández lo devolvió, posteriormente lo devolvió el presidente Danilo Medina, y hoy hay algunos diputados, sobre todo pro causal, las 3 causales, que le piden al presidente que cuando lo aprueben, porque está visto que lo van a aprobar el Código Penal sin las causales, que lo devuelvan. A pesar de que hay un informe que se rindió en la comisión de evaluación de esto que plantea que una de las causales, aprobar una de las causales, despenalizar una de las causales, que es en el caso de cuando la madre está en peligro, que se luche por salvar a los dos, sino que se salve la madre, plantea la comisión. Pero entonces contradice a los propios diputados que han planteado que la despenalización del aborto en cualquiera de las causales contradeciría el artículo 37 de la Constitución, que habla de la protección desde la concepción hasta la muerte de la vida. Entonces, si no hay para uno, no puede haber para ninguno. Porque admitirlo en algunas circunstancias, entonces ya no. O sea, eso se ve la poca sustentación que tiene realmente lo que plantea todo esto. Yo reitero, es un tema que debe discutirse entre políticos. Lo que pasa es que los mismos políticos se avergüenzan de los políticos de ellos mismos.
Aquí los políticos no quieren que los políticos dirijan nada. Nada, Nada. La Junta no debe ser dirigida por políticos, la Cámara de Cuentas no debe ir políticos, al Defensor del Pueblo no debe ir político. Y son los políticos los que dicen eso. Oiga, qué negación. La negación de la negación. Entre políticos te vea. Si tú no tienes nada más, nos vamos a nuestra segunda y última pausa comercial. Y cuando retornemos, al asesino de Andrea Celea le ajustaron 20. 20 adelante. Debieron ser 30, como tú decías. Debieron ser 30, según algunos entendidos. Cuando retornemos, ni más ni menos, a ver comprar a Arturo Méndez. No le cabe. Gracias, buenas. Tenemos en la línea a Nicolás Grullón. Nicolás Grullón es productor de Acceso Sin Límites y es la persona que ha estado informándonos sobre la reunión del PDP donde se iba a elegir la nueva directiva y hubo algunos cambios, hubo algunos inconvenientes para elegir la directiva. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Ramón Arturo Méndez Zarzuela. Buenas noches a los amigos televidentes. Hubo inconvenientes por dos planchas propuestas, sobre todo una plancha que fue propuesta por los miembros del PDP y otra plancha que propuso doña Niña Rosario de Candelier, que es la gobernadora, aunque ambas planchas ella la iba a presidir, pero en el lugar, en esta asamblea, octava asamblea del PDP, ella declinó de la primera plancha y entonces dijo que solo se quedaba presidiendo o encabezando la segunda plancha. Hubo cierto conflicto, hubo tensión en esta asamblea, cosa que muchos dijeron que no se había visto en las pasadas elecciones, pero doña Niña quería un equipo que ella se sintiera seguro de trabajar por el bienestar de la provincia de Espaillat, sobre todo que se sintiera conforme. Al final, y después de unos minutos de tensión, lo que decidieron fue hacer una tercera plancha de consenso y quedó entonces doña Niña Rosario de Candelier como presidenta, el senador Carlos Gómez como vice, como tesorero está Julio Abreu de Cayetano Hermosén, secretario Cora Moca, primer vocal doña Olga Espaillat, la del colegio, segundo vocal el actual síndico de Moca, el doctor Miguel Guarocuya Cabral, y tercer vocal doña Milagro Rosario Candelier, y otros vocales, más de 25, que eran de ambas listas, decidieron que todos pasaban. Así quedó conformado entonces el comité directivo del PDP y que inmediatamente comienzan a anunciar los trabajos próximos o que van a ejecutar de aquí en adelante. ¿Alguna inquietud? Bueno, porque teníamos entendido que había un consenso total para llevar una sola plancha y vemos que se dio esta situación, pero gracias a Dios que pudo resolverse el asunto por el bienestar de la planificación del futuro de Moca. Gracias a ti, Nicolás. ¿Sí? Oye, algo interesante, el PDP había puesto como secretario a ADEPE, y esto el PDP no lo quería, y PDP había puesto como vicepresidente al señor Guzmán Marcelino de Espaillat Motors, y doña Niña Candelier pues quería a Carlos Gómez como vicepresidente. Fue algunos de los inconvenientes que se presentaron y por esto entonces dio fruto a una tercera plancha, como ya le explicamos. Bueno, pues muchas gracias, Nicolás, y suerte y tranquilo por ahí bajando del monte de oración. Bueno, ya pudimos ver, gracias a la buena voluntad de Nicolás que nos informa, el PDP es el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Espaillat y en ello confiamos en la planificación del desarrollo futuro de nuestra provincia, pero al parecer ha habido algunos inconvenientes y todo esto pudiera tener que ver con parciales políticos y bueno, la política permeándolo todo. Bueno, me gusta la parte de que hay una disputa por dirigir los destinos, el futuro de nuestra provincia.
Lo que me gustaría ya en el futuro ver el resultado de esa disputa, de que sea positiva y que lo que se haya logrado, el consenso que se haya logrado, pues sea para bien de nuestra provincia, porque no ganamos nada ahora, con ganar la corona y entonces no tener... Lo que yo no entiendo es, Nicolás me dice que hubo sectores, sobre todo del PDP, que descartaban o rechazaban la participación de ADEPE. ADEPE es la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Espaillat, ADEPE. Una cosa es COP ADEPE, que es la cooperativa de la Asociación para el Desarrollo. Otra cosa es ADEPE, que es la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Espaillat. Y otra cosa es el PDP, que es el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Espaillat. Sí, exacto. Entre DEPE te vea. Pero bueno, qué bueno que logró... ADEPE es la madre, oye, ADEPE es la madre. ADEPE fue lo que ha parido todo lo demás. Sí, exactamente, ADEPE es la madre ahí, pero sin duda. Bueno, decíamos que Andrea Celea, una joven de dominico-rumana, que el 1 de septiembre de 2018 falleció tras caer al vacío de un 8º piso en un hotel del sector Bellavista en el Distrito Nacional. Una joven preciosa, por cuya muerte fue acusado su expareja Gabriel Villanueva. 2 días después del deceso, Cesara Boisila Celea, hermana de la Oxisa, acompañada de su madre y de un abogado, fueron a acusar a la Fiscalía del Distrito Nacional a el señor Gabriel Villanueva, quien dicen que su madre, que es una poderosa mujer y que se le atribuyen muchas relaciones en todos los ámbitos de poder porque tiene mucho dinero, estaba tratando de sacar a su hijo del país. Esta mujer dicen que ha vivido, la señora, pagando muchos platos rotos de su hijo. Bueno, vamos a ver cómo logra pagar este de 20 años. El juzgado de primera instancia del juzgado colegiado del Distrito Nacional dio 20 años de lo que se dice que la Constitución en parte civil de la familia apelará, porque ellos planteaban que era un asesinato y el asesinato o son 30 o no son. Si a usted es acusado de asesinato, que es la muerte con previa planificación, o sea que usted tuvo tiempo de pensar, planificar, cuadrar, acechar a la persona y tuvo la voluntad de hacerlo, porque una de las causas del homicidio voluntario, sobre todo, es cuando usted tiene la voluntad de cometer el hecho. Sí, yo lo hice y estaré dispuesto hasta volverlo a hacer. Normalmente los asesinos no admiten que planificaron el hecho. Y si a usted lo acusan de asesinato, a usted o lo descargan o le dan 30. No hay forma de que le den 20 ni 10 y que no, porque él lo asesinó, pero fue un asesinito chiquitico y nada más le vamos a dar 10, no. El asesinato son 30 o no son nada. Exacto. Porque hay que desligar, lo que se desliga es una muerte, por ejemplo, accidental. Por ejemplo, una persona que esté, vamos a suponer, limpiando un arma y se le dispara un tiro, que ha sucedido, que se compruebe que no es a propósito. Una persona... Pues ya es un homicidio involuntario. Sí, pero quiere decir... Pero eso es lo que quiero decir. Un accidente de tránsito donde muere una persona es prácticamente un homicidio involuntario. O sea, pero cuando una persona, como apuntaba Arturo, planifica, por ejemplo, en el caso de él, que fue que él rentó la habitación de un hotel para hacer eso, o sea, él tenía alguna idea específica, porque él tenía su casa y ella también. Pero no solamente tenía su casa. Ellos llegaron en un carro al hotel. En un vehículo, y él llamó a la mamá y le dijo, pídeme un taxi que lo acompañaba siempre, antes de que sucediera el hecho. Sí, exacto. O sea, para salir escondido, él tenía los planes ya, eso está todo planificado. Pero no entiendo si fue porque la familia alegaba y él, que fue que ella se cayó. Sí. No entiendo cómo fue, si fue que la empujó en un homicidio, no. Habría que ver el dispositivo de la sentencia para determinar qué decidieron, porque la sentencia había sido pospuesta para ofrecerla ayer a las 4 de la tarde.
ayer no lo hicieron y la pospusieron para hoy en la mañana, y en la mañana la pospusieron para las 4 de la tarde de nuevo. Porque no se ponían de acuerdo, al parecer, las juezas o los jueces del tribunal colegiado que lo sentenció. Pero bueno, había también un asunto de una cámara, ¿te recuerdas ese punto de la cámara? Sí. Y también hubo un tema de manejo, se dijo en las noticias, que supuestamente algunos videos como que se habían desaparecido de algunas cámaras. Claro. Eso fue lo que se dijo y bueno, pero ya se ha comprobado, hay 20 mientras tanto. Ojalá que se revise el caso y que sean 30. Realmente eso no termina por ahora, porque apelarán las dos partes. Sí. Reitero, en este tipo de casos, necesariamente la parte civil constituida en actor civil no necesariamente tiene que apoyar la posición del Ministerio Público, que lo acusó de homicidio, no de asesinato. Quien acusa de asesinato es la parte civil constituida, que no se adhirió al pedimento del Ministerio Público, sino que planteó su teoría de asesinato y solicitó una pena de 30 años. Vamos a esperar, porque habrán apelaciones de ambas partes y ya sabremos. Por hoy concluimos. Yo quiero enviar un afectuoso y cálido saludo a mi amigo y mi hermano, como diría el remeneo, pero este es un hermano de verdad y amigo, Tony Medina, quien se encuentra en el sector de los López 3 viendo este programa. Para Tony, mis mejores parabienes, que siga mejorando siempre su salud y que tire para adelante. Mañana, Nino de Jesús Muñoz, Cherner Calcaño, dentro de la justicia. Y manténganse ahí para que continúen informándose con Dalia Grullón, sin rodeos. Buenas noches.